Octubre, el mes donde las sombras parecen respirar, donde los muertos vuelven a ser recordados y los antiguos dioses despiertan en el silencio. En cada cultura, el miedo tiene un nombre, un rostro, un mito, y hoy vamos a descender juntos al origen de los relatos. Bienvenidos a Ecos del Inframundo, un pequeño proyecto que quería mostrarles desde hace mucho tiempo y aprovechando que estamos en octubre, es el momento perfecto para traerlo hoy al canal. Es un podcast donde hablaremos sobre los mitos, las leyendas y los orígenes de los miedos antiguos que aún permanecen en la actualidad. Y para este podcast, para el primer episodio, he traído a Juancho, una de las personas que considero que más saben sobre el tema, que más pueden darnos a entender muchas de las cosas y darnos el origen de muchas de las cosas que hoy en día siguen sin explicación. Ok, yo soy Juan, soy un filólogo clásico, eso es básicamente, o en una corta definición, alguien que estudia la lengua y escritura de los pueblos grecolatinos, Grecia y Roma. En una definición más profunda es una persona que estudia una lengua, historia de una cultura, esa propia cultura y todos los rasgos que estén relacionados a ella a través del lenguaje que pueda conocer. O sea que O sabes de muchas culturas. Sí, eso es como, a mí me gustaría decir que es como un guardián del conocimiento de una cultura, por así decirlo. ¿Hablas idiomas aparte del español? Sí, griego, inglés, latín. ¿Hablas latín? Sí, Curioso, curioso. Muy sí, curioso. pues. Eres la segunda persona que conozco que es capaz de hablar latín. Eso es Y la otra persona me imagino será un sacerdote. exactamente. Es un sacerdote que quiero invitar. Es un sacerdote que ha hecho exorcismos y me gustaría invitarlo para que también nos hable sobre eso. Pero entonces, volviendo contigo, que veo que sabes Ujú. demasiadas cosas, sabes de muchas culturas y al saber de tantas culturas me surgen muchas dudas. Por ejemplo, los orígenes de todo tipo de figuras que nos acompañan en este mes, que es el mes del terror, es Halloween. Figuras como el hombre lobo, como los vampiros, como los zombies, Los todo ese tipo de fantasmas. los fantasmas, todo ese tipo de figuras que han sido tan emblemáticas y tan de alguna otra forma representativas de lo que es el terror hoy en día. Pero me surge principalmente la duda de cómo fue el origen de todas estas. Bueno, pues tengamos en cuenta que las leyendas, los mitos, todo eso nace de una tradición oral. Claro. Y pues sí, nosotros lo tenemos ahora escrito, pero todo eso nació de forma oral, de forma hablada. Pues para poner un ejemplo, en el libro de Rosario Tijeras aparecen groserías de la jerga colombiana, que pues como estamos en YouTube no vamos a decir. Claro. Eh, Esas palabras primero tenían que aparecer en un contexto social, ¿sí? Tenían que aparecer 20, 15 años antes de que aparecieran en el libro para que estuvieran regadas en la gran mayoría de la población y todo el mundo supiera que decir tal término es un insulto y no otra cosa. O Ok. sea, primero lo que aparece escrito es porque ya apareció antes en la tradición oral. Es hasta hace muy poco que, digamos, empiezan a aparecer cosas en primer factor escrito, como digamos Frankenstein, que Frankenstein pues fue escrito por Mary Shelley, ¿no? Ok. Entonces, aunque, aunque la figura de un ser reconstruido a partir de piezas de un cadáver ya sea, haya existido ya sea en alguna cultura o tuviera una idea similar, como tal, la figura del tipo revivido por medio de la ciencia pertenece a Frankenstein, y eso pues ya es una invención de Shelby. Ok, estamos hablando que de alguna otra forma todo inició con el voz a voz. Sí, todo inició con un voz a voz, pues estamos hablando en que en tiempos antiguos las cosas eran diferentes, ¿no? Existían, esas historias nacen para prevenir a las personas, para darles lecciones de vida, para explicar fenómenos de la naturaleza o simplemente para dar explicación a cosas que veía la gente, ¿no? Ok. Eh, digamos, un ejemplo de eso podría ser, mm,
La historia de los, pues digamos el concepto del hombre lobo, ¿sí? El hombre lobo es un animal, es un licántropo, o sea, un licos, eso es lobo en griego, y un antropos, que es un hombre lobo literalmente. Pues la historia inicial o el origen de eso era porque había muchos lobos en Europa en el pasado. Entonces, eh, era muy normal que si tú ibas por el bosque te encontraras con un lobo o con una banda de lobos y pues si tenías la mala suerte de encontrártelos, pues tal vez no saldrías con vida. Claro. Entonces es mejor prevenir, además de que pues seamos sinceros, imagínate estar en un bosque en la noche y Si pues escuchar el claro. típico sonido emblemático de la manada Ujú, sí, pues para nosotros como nosotros sabemos cuál es el sonido de un lobo, pues no se nos hace raro, pero pues en su para momento. ellos sí era. En su momento sí. Igual pues muchos de esos seres mitológicos o espantos aparecen como representaciones antropomorfizadas de animales. En el caso, digamos, del lobo era un animal muy común en Europa. Para los pueblos americanos podemos reemplazarlos por pumas y jaguares, que es básicamente el equivalente. Sí. En la India es muy normal que se hable de tigres. Ok. En Japón de monstruos marinos y de culturas marítimas, más que todo monstruos marítimos. Conocidos como todo esto de Godzilla. ¿Tiene un nombre? ¿Kaijus? Sí, pero Kaiju ya es un término que nace en el cine. Ok. O sea, ya Kaiju es como decir gran monstruo, ¿sí? Pero Ok. no tiene eso. Igual, pues, muchos de esos animales, esas representaciones aparecen desde antigüedad. O sea, también era que nuestros ancestros, hace miles y miles y miles de años, le tenían miedo a los animales con los cuales no podían combatir o no eran muy frecuentes de ver. Claro. Entonces, pues, esa megafauna que aparecen en las cuevas pintadas, puede que existieran historias de terror relacionadas con ellos, como por ejemplo, no te acerques al tigre de sable, al tigre de dientes de sable. Desde ahí deben hacer el miedo a acercarse a un tigre o inclusive a un lobo. Ok. ¿Y cómo esto evolucionó al punto de pensar que si un lobo me muerde, voy a transformarme en algo como él? O si veo la luna, voy a transformarme en un hombre lobo. ¿Cómo esto se, o sea, se supone que es una maldición, la maldición del licántropo? Sí, pues dependiendo de a quién le preguntes, a la fuente, en el caso de los autores clásicos tenemos aproximadamente tres o cuatro orígenes de la historia. La primera y la más conocida es que es el linaje de un rey mítico llamado Licaón, que tenía la capacidad de volverse lobo, que más que maldición había sido una bendición porque era un semidios. Ok. Entonces, por ese lado, bien. Eh, lo normal en la antigua Grecia era que se pensara que era una maldición impuesta por un dios a una persona, en la cual pues normalmente tenías que durar X tiempo como lobo o transformándote en lobo ciertas noches o todas las noches hasta que se cumpliera un plazo de tiempo. En los registros de la antigüedad clásica normalmente son 7 años. Entonces, de hecho existe una historia que es de Ovidio, en donde él narra que un escolar, un filósofo, llega a un pueblo en donde recientemente han ocurrido muchas muertes. eh, Se dice que es por un hombre lobo y hay un soldado que está muy cansado, un soldado romano. Ese soldado romano pues es un hombre lobo, solo que nuestro filósofo no lo sabe, hasta que llega la noche y descubre al tabernero encadenando al tipo a una silla. Sí. Obviamente el filósofo le pregunta como, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás encadenando? El soldado le dice que se relaje, que es a petición de él porque pues él está maldito, dice que había ofendido a un dios, Júpiter si le preguntas a Ovidio, Zeus si le preguntas a un griego, y fue maldecido de esa forma, que entonces tenía que convertirse en un lobo todas las noches y su condición para mantenerse como humano o para continuar siendo humano era no comer carne humana, o sea, no matar a nadie. Y pues él estaba aterrorizado porque él pensaba que ya estaba condenadísimo, ya que él era el que pensaba que estaba matando a tanta gente en el pueblo. En realidad no, era un lobo normal el que estaba haciendo eso, pero igual ya nos dice que, ok, esto es una maldición impuesta por los dioses normalmente
y que puede durar entre una transformación permanente a una transformación temporal en ciertos momentos. Claro. La Imagino. transformación, No, dale, dale. lo de que sí, lo que es en la noche, de que sea en la noche es porque Sí, normalmente es los lobos son igual. animales activos de en la noche. Claro, tenía Entonces, de ahí relación la razón eso. de la luna. Esa era mi duda porque yo iba a decir, claro, y lo relacionó con la noche porque se supone que cuando los lobos ven la luna llena empiezan con el aullido Au. prolongado, claro, 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 claro. Y son Y cazadores nocturnos. son cazadores nocturnos, exactamente. Y digamos con la relación, incluso con otras de las figuras más emblemáticas del terror clásico, como lo es el vampiro, como lo es incluso los zombies, que venimos de animales o figuras o incluso deidades que succionan la sangre. Y te lo digo es porque en la investigación que hice veía que muchas culturas, no solo en la cultura europea, porque distinguimos el vampiro como un monstruo europeo, sino en culturas Tal como cual. la hispánica, como la asiática, como incluso la hindú, estaba la figura de alguien que succionaba la vida o succionaba la sangre de otra persona para poder de alguna u otra forma evadir la muerte o alargar su vida. Digamos, como todo esto tiene una relación, o como tantas culturas tienen una relación en una figura que se enlaza con el vampiro. Mm, Bueno, es que pues eso ya va más a la relación de los animales que son hematófagos. Hematófagos es que comen sangre, de los cuales pues los más comunes son las serpientes. Pasa también que en Europa hay como existen tres especies en realidad de murciélagos que son hematófagos, el resto comen frutas. No recuerdo qué tipo de fago era fruta. Eh, pero justo en Europa se encuentran los que chupan sangre. El caso con los vampiros y las serpientes es que pues como tienen, o bueno, los murciélagos y las serpientes que tienen colmillos largos. Entonces, cuando penetran, sale sangre. Entonces, la gente piensa que comen sangre. Obviamente no comen sangre, pero pues eso es la idea. Porque si no, pues lo más cercano que tendríamos a un vampiro sería un zancudo. Claro. Que eso sí es la definición completa de un vampiro. Un animal que llega y te chupa la sangre y se alimenta de tu sangre. El caso es que pues, los zancudos no pueden tener la vida eterna. Las serpientes sí se tenía la impresión de que tenían vida eterna, pues porque normalmente las veían cambiar, mudar de piel. Y de hecho la mitología sumeria en el mito de Gilgamesh, se supone que Gilgamesh quiere salvar a su amigo Enkidu, entonces va con una pistin, que es el equivalente a Noé. Y él le pone varios desafíos en donde para conseguir una flor que pueda dar la inmortalidad. El caso es que Gilgamesh tenía que vigilar la flor por un tiempo y se quedó dormido. Entonces la serpiente aprovechó y se comió la flor, obteniendo la vida eterna, que en realidad era la capacidad de mudar de piel. Entonces esa era la explicación de por qué las serpientes mudan de piel. No es que no mudan de piel, son inmortales. Se están Sí. rejuveneciendo. Ok. En el caso que se relacionen con los vampiros, pues ya es porque el miedo a los animales hematófagos, además de que muchas veces cuando te muerde un animal con profundidad y en una época sin antibióticos, sin vacunas, pues lo normal era que te enfermaras, terminaras en cama, si no era que era un animal que tenía el veneno para paralizar o hacerte parecer un muerto. Y entonces daba impresión de que la persona terminaba salía del envenenamiento, se curaba de la enfermedad, y pues era como si un muerto volviera a la vida. O sea, hubo un renacimiento, entonces ya no es un ser humano, es un vampiro, si es uno de ellos, ya tiene las capacidades de Claro. ellos. Pero es más desde el conocimiento porque no se hablaba de que no se sabía que existían ciertas enfermedades, condiciones de envenenamiento. Sí, obviamente conocían los envenenamientos en el pasado. De hecho, tenemos la historia del rey Mitridates III de Ponto, que el tipo básicamente era un, una persona casi inmune al veneno. El tipo pues había recibido un intento de asesinato y decidió consumir microdosis de todos los venenos posibles que conocieran en la antigüedad para volverse inmune a la muerte por envenenamiento. Al tipo eso le jugó mal porque pues cuando hacia el final de su vida pues optó por el suicidio y no Qué se pudo suicidar con irónico. venenos. O sea, sí, Qué no se pudo suicidar irónico. con venenos. Tuvo que pedirle a un esclavo que lo asesinara apuñalándolo.
Pero es muy curioso porque no. porque de hecho no estaba tan loco, porque si vemos hoy en día las vacunas son pequeñas dosis de la enfermedad. Exacto, sí. O sea, Pero la pues verdad no no estaba había nada forma de loco. sintetizar vacunas y pues era como la Claro, forma de volverse resistente a eso. Igual, pues el tipo nunca se asumió que era un vampiro o algo por el estilo, pero pues los venenos que él consumía eran venenos de efectos mucho más visibles. claro, ok. En plan de que, oh, empiezo a vomitar sangre o me empiezo a poner a asfixiar, cosas así por el estilo. No eso de que, me quedé como un muerto y luego de la nada pues se me acaba esa pequeña necropsia y ya, ¡fua! Me levanté de nuevo. Claro. Y digamos hacia los lados de la cultura hispánica o hacia los lados de la cultura asiática, todo el tema relacionado con las figuras que consumen sangre o sacrificios que les hacían a ciertos dioses para alargar, o no sé, digamos que en ese caso los cultivos, la mejora del ambiente, incluso si caía mucha lluvia, hacían sacrificios de sangre para calmar su ira de alguna u otra manera. Vemos que todo eso tiene algún tipo de relación. Mm, no necesariamente, pues no todas las culturas llegaron al punto de sacrificar seres humanos. Eh, la verdad, por algún motivo, a las culturas que sí, a las culturas mesoamericanas encontraron de que sacrificar humanos les funcionaba. No sé cuál habrá sido el razonamiento detrás. Lamentablemente no tenemos algún registro escrito que nos diga, no, es que a tal sumo sacerdote se le ocurrió la magnífica idea de que si sacrificaba gente empezaba a hacer más sol y de ahí pronto se dio la conciencia de que ocurrió y quedó como tradición. Claro, Lamentablemente no lo sabemos hasta allá, pero igual sí es normal rituales de combate, de derramamiento de sangre, ya que pues la típica asociación de que la sangre es el líquido de la vida, o sea, ¿cómo obtienes vida? Pues con sangre, claro, ya que pues sí sabían que si te quedas sin sangre te podías morir, o sea, desconocían el desangramiento, pero no como tal el por qué, o sea, ellos entendían necesitas sangre para vivir, o de pronto como si uno tuviera eso como combustible. ok, Igual viene mucho desde la percepción, desde el desconocimiento de la anatomía y cómo funciona el cuerpo humano. claro. Incluso Y hay algo muchas, que, dime, y pues es toda una cuestión de superstición, ya que claro, nosotros vivimos con una ilusión de que la gente actúa de manera lógica y acorde, porque pues nosotros fuimos criados y educados bajo un método científico, para nosotros todo tiene una explicación normal, porque imagínate decirle, la gente del pasado sabía que hervir el agua era bueno, pero no sabían por qué. O sea, ya se habrán dado cuenta de que de pronto si hervías el agua tenías menos riesgos de morirte, pero seguían sin saber por qué. claro, Nosotros le decimos que es porque hay un montón de bichos pequeños que no puedes ver al ojo y que en realidad esos se pueden meter hasta tu cerebro y matarte, pues el loco es uno. O explicar el ciclo del agua, o simplemente digamos de que tú estás en tu casa con tu hermano, se cae el techo, tu hermano lo mató porque se cayó el techo. Si nosotros diríamos acá fue, oh, bueno, fue una falla estructural, de pronto investigaríamos, diríamos, no, es que el techo estaba muy viejo, fue la humedad, o ya simplemente fue muy mala suerte, ¿sí? O sea, algo por ese estilo. No, en el pasado era completamente diferente. Existían dioses, existían fuerzas de la naturaleza que eran representaciones y manifestaciones del poder de los dioses. Existían seres mitológicos que podían hacer cosas o los espíritus que te podían poseer, que con eso especificaban la esquizofrenia y otras cosas. eh, que ya actuaban sobre ti, determinaban otras cosas y entonces era pues si se cayó el techo es porque algo malo hizo, o sea, si no hubiese hecho algo malo no lo estarían castigando matándolo de esa forma. claro, entonces era una relación más a un temor divino, incluso todo el tema de si haces esto, te va a pasar X cosa. O si haces esto, va a venir el lobo y te va a llevar. O va a venir un vampiro y te va a comer. O seguramente Exacto, va a pasar algo malo si haces X cosa mala. exacto, si un padre le dice a un niño actualmente no, no sé, no golpes a la gente porque si no te vas a convertir en lobo, Si no tiene eso no mucho se lo cree sentido. nadie, Sí, obvio, no no tiene tiene mucho sentido. sentido. En el pasado sí.
Porque en el Claro. pasado sí era algo imaginable, algo posible, algo que sí le podía dar miedo a los niños, como, ok, entonces si me porto mal, me va a comer un lobo, no me va a comer un lobo, sino que me voy a convertir en un lobo y voy a perder mi humanidad. Sí, Claro, no pues había ya con eso calmabas conocimiento, al no niño. había internet, no había... Era todo un proceso de si Eh, me cuentas algo malo te voy a creer porque no tengo cómo, o sea, ujú. cómo negar eso, o sea, no tengo cómo corroborar si va a pasar o no va a pasar, entonces lo mejor es temerle a eso porque pues no tengo otras opciones. Obviamente había gente más listilla que otras, pero pues igual la superstición tiene. Por ejemplo, eh, Plinio habla de Plinio el joven, que es el sobrino de Plinio el viejo, el que describió cómo se llama la erupción del Vesubio, pero se llama erupción pliniana, y de hecho Plinio el joven tiene una enciclopedia donde habla de toda la naturaleza del mundo. El tipo se toma ciertos capítulos para hablar de cosas que ya van más de la superstición, ¿sí? Es como, en tal región de tal lado hay una bruja que convierte a los hombres en animales. En este caso en lobos. Ok, Pero pues ya había un precedente. En la Odisea nosotros tenemos la historia de Circe, que es que cuando Odiseo y su tripulación van volviendo de camino a Ítaca, en una de las paradas que tienen es la isla de Circe. Circe les da de comer, no se especifica si es la bebida o si ya la comida estaba con la poción mágica, pero todos los hombres de Odiseo terminan vueltos cerdos. claro, son Odiseo puede precedentes. escapar. Sí, Odiseo puede escapar por pura suerte, pero pues es un precedente de la Odisea. La Odisea es un texto de más o menos el año 700 antes de Cristo y las historias que narra son historias que ocurrieron más o menos hacia el año 1100 antes de Cristo, o sea, 400, 500 años antes, que permanecieron dentro de la tradición oral. Entonces, pues, a punta de transmisión es que se crean esas costumbres, es que se crean esas formas de pensar, es que se crean esos cánones y pueden llegar a ser tan creíbles, porque pues no hay otra forma de explicarlo, que hasta los científicos de época, los que podríamos llamar los científicos de épocas pasadas, creían en esas cosas, porque no había otra forma de explicarlo. Claro, eso ya nos da una idea de cuál fue el origen, o sea, de alguna u otra manera el origen vino de historias, mitos de forma oral que se transmitieron de incluso generación en generación y en esa transmisión pudo haber alteraciones o exageraciones que llegaron a las figuras clásicas que conocemos como el hombre lobo, los vampiros y todo ese Ujú. tipo de representaciones que vemos y que vemos en Exacto, un mes como este. exacto, es que todo es muy, por así decirlo, variable. A no ser de que lo escribas. O sea, digamos que puede ser la misma historia la que nos cuente nuestra abuela, sí, la que me cuente mi abuela, la que te cuente tu abuela, en un mundo de tradición oral. Puede que narre la misma historia, el mismo héroe, de la misma hazaña o deje la misma moraleja. Pero pues como la memoria es falible, van a cambiarse ciertos detalles. Detalles mínimos o uno que otro sustancial, pues no es hasta que existe un canon escrito de que podemos hablar de que ya estas cosas ocurrieron de esta forma, e inclusive con la existencia de un canon escrito, era muy normal que la gente tuviera sus ideas, porque por ejemplo en el caso de los licántropos, estamos hablando de que el rey Licaón, es el trabajo de los días de Hesiodo, que ya eso es del siglo, es contemporáneo a la Odisea, básicamente. Entonces, pues ahí dicen que los hombres lobo vienen de cierto linaje o por maldición. Ya los detalles posteriores van apareciendo a medida que pues se va expandiendo el mito y van apareciendo nuevas versiones o versiones Claro. ajustadas a diferentes contextos y lugares. Y claro, y todo eso tiene relación y digamos en un mes como este, que es octubre, que no solo en esta cultura, sino en muchas culturas se relaciona con el miedo y más que todo Halloween, que sabemos que es la noche de todos los santos, y más específicamente entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, que es donde se dice comúnmente que los muertos vuelven a la vida. Todo esto tiene un origen y me parece curioso como específicamente es en Halloween, donde incluso en culturas como la europea o la americana, pero en la americana vemos hacia Norteamérica, la ambientación también se pone como oscura, o sea, las hojas se caen, o sea, como que se presta el mes para la creencia de que no solo los muertos, sino todo el tema del terror va a estar más fuerte.
Está ahí, sí, de hecho también es normal que ciertos pueblos celebraran en meses fríos o en meses oscuros eh, ese momento, porque sí es la tradición sí dice, o bueno, existen muchas tradiciones alrededor del mundo en donde hay un periodo del tiempo, un mes, un día o puede ser un año, de si se toman ciclos, en el cual los muertos están cerca de los vivos, pero no en el sentido de que llegue un muerto y se levante de su tumba, eso es más bien algo mucho más moderno, Ok. sino más desde el lado de los espíritus, eh, manifestaciones. Para los griegos era el final era el final del invierno, antes del inicio de la primavera, era como su mes oscuro, o sea, lo que correspondería más o menos a marzo, febrero. Y pues, en el caso de los romanos, sí está muy bien documentado, es muy interesante y se llaman las Lemurias. No confundir con el famoso continente ese mágico de Lemuria o el Lemur, aunque de ahí sí viene el Lemur. Y es el mes de mayo. El mes de mayo en la antigua Roma era el equivalente al Halloween en la actualidad. Entonces era un mes que pues estaba muy cubierto de lluvias, o sea, era un mes de primavera, cercano al verano, pero había muchas lluvias. Y en el caso de la mitología romana, pues ellos compartían panteón con la mitología griega, pero pasa que esas mitologías eh, tienen muchas manifestaciones menores de dioses, muchos, por así decirlo, que nosotros llamaríamos demonios, que de hecho la palabra demonio es en realidad daimon, es una palabra griega que significa manifestación divina, ¿sí? Ok. Es realmente la manifestación de un dios. Entonces los demonios eran las formas en las que el poder de un dios se manifestaba. El caso más, por así decirlo, más representativo es el dios griego Ares. Ares siempre va acompañado de sus hijos Fobos y Deimos, que básicamente son miedo y en medio de la batalla y la locura de la batalla. Y Eris, que es la representación del caos. Sí, la representación del caos. Ok. Nosotros dentro de la mitología, o sea, como en nuestra concepción actual de la mitología griega, los vemos como dioses o entidades diferentes, ¿sí? Pero para un griego, Phobos, Deimos, Eris eran manifestaciones del propio Ares, ¿sí? O sea, eran partes de todo lo que Ares representaba. Y ese es el origen de los demonios. También pasa, por ejemplo, de que eh, cuando acusan a Sócrates, en la propia acusación de Sócrates se dice específicamente de que se está inventando nuevos demonios, o sea, nuevas formas de la manifestación del poder de los dioses, Ok. sin entrar en nuestra concepción moderna del demonio. Entonces, los demonios son las manifestaciones de los dioses, que son entidades que pueden mandar un dios, eh, como por ejemplo el envenenamiento, lo del síndrome de la Saturnalia, eso es básicamente como se le conoce el envenenamiento por mercurio, ya que en la antigua Roma las tuberías, muchas cosas de utensilios de la vida diaria eran hechas a base de mercurio, y pues ellos no sabían que el mercurio era venenoso, el mercurio causa demencia, y cuando ya te exponías por mucho tiempo al mercurio, ya te volvías demente. Eso se coincidía justo con la Saturnalia, y mucha gente ya se le empezaban a manifestar esos síntomas de demencia, pues por las borracheras tan tremendas que se mandaban. Ellos no conocían qué era la demencia, qué era la esquizofrenia, entonces ellos entendían era que el demonio, el daimon, de uno de los daimons que tiene Dionisio, se metía en ellos y estaba manifestándose a través de ellos. Ok. Eh, Ahora, esos son manifestaciones de dioses. También existían los espíritus, los fantasmas propiamente dichos. Los romanos tenían varios tipos de fantasmas. Tenemos los parentes, que pues desde donde viene padre, pues es similar a padre, sí, que son espíritus familiares, sí, o sea, de antepasados. Y el nombre común son manes, eh, M-A-N-E-S, así como cuando uno dice la palabra man en nuestro contexto normal o manes, Sí. pero pues manes es la categoría. Los manes tienen tres divisiones. Tenemos los genios, que es como el equivalente griego a los demonios. Los genios son las manifestaciones de la naturaleza, de los dioses, etcétera, etcétera. Tenemos los
lares. Los lares son dioses familiares y tienen connotación buena. O sea, es como lo que, como los típicos dioses protectores de Mulan o cosas así en la antigua China. Ok, Dioses protectores que pues podían ser familiares o simplemente dioses locales que se tenían en buena estima. Y por último estaban los lémures. Los lémures son los espíritus penantes propiamente dicho, las almas en pena. le he Y conocido pues, espectro. ajá, el conocido espectro. Los lémures tienen dos categorías. Existían los Umbra, que es lo que nosotros podríamos asociar en la actualidad con los hombres sombra. Sombra, El sí. de- exacto, el concepto del hombre sombra nace de la antigua Roma, que es básicamente que tú ves una sombra de forma humanoide y no sabes si viste una persona o viste un espectro. Desde en ese entonces existen. Ok. Y los lémures. Los lémures sería el equivalente a cuando tú estás ahí y te miran unos ojos brillantes, así en la noche, Ok. te están observando así. De hecho, existe un ser mitológico que tendría una buena descripción de eso que se llama Glam. Los Sí, glam. como... no, no es lo Glam, es simplemente un ser mitológico, es un ¿Un ser? espectro, es un espectro que está en la noche y que su característica principal es que tiene sus ojos son demasiado brillantes. Ok. El caso de los lémures, el animal se llama así porque se decía que los lémures pues te acechaban de noche y te estaban vigilando así todo el tiempo. Sí, ellos tienen una mirada muy saltona. De hecho, ellos tienen los Ujú. ojos demasiado Entonces, saltones. entonces de ahí viene la palabra lémur. Pero Ok. como tal, los lémures eran malos. Y de hecho, durante todo mayo, el pater familias, el padre de la casa, tenía que hacer rituales en los cuales iba al panteón familiar, ponía legumbres, normalmente arvejas, y con una bolsa de arvejas y de frijoles tenía que ir haciendo un ritual por toda la casa e ir regándolas para que los lémures no pudieran entrar. Otras versiones usaban sal. De ahí podemos, o sea, estamos hablando del origen de los demonios y cómo esto llega a los rituales y cómo esto llega a la sal, que también es muy conocida para alejar cualquier tipo de mal, cualquier tipo de maldición, incluso con el tema de la brujería. Ujú. Es algo muy curioso. Exacto, exacto. Entonces el padre de familia iba, pues tenía que hacer ciertas procesiones en días importantes de mayo. Me acuerdo que uno es el 11 de mayo, ya que es mentiras, el 13 de mayo, ya que es el Pridie ante calendas. Eso en la tradición romana es como la calenda era la mitad del mes, o sea, el día más importante, ya que los días se contaban desde antes de la calendas y luego después de la calendas Ok, de tal mes. El 13 de mayo era el día más importante, tenían que hacer ese ritual que te comento. Se hacían oraciones y si no estoy mal, las arvejas se ofrecían a los lemures, que pues eran los espíritus malos, pero pues no tan malos, porque existían los larvae, que eso sí eran ya como tal almas en pena de gente muy mala, o sea, estamos hablando del espíritu del asesino, del ok, espíritu del ladrón. ok, ok. Eh, Entonces la tradición romana nace mucho esa imagen del fantasma y de hecho uno de los cuentos más famosos es de los lémures. En los lémures, y eso le pertenece a, si no estoy mal, a Plinio el Joven también. Plinio el Joven habla de que en Atenas existe una casa que duró muchos años abandonada, hasta que el filósofo Atenodoro llegó y compró la casa. De hecho, se la dejaron demasiado barata porque le dijeron, es que aquí hay un espanto, Ok, aquí hay un lémur. El tipo tranquilamente estaba trabajando la primera noche y escuchó el sonido de unos grilletes moviéndose por toda la casa. Él no actuó por miedo, pero pues se quedó en su escritorio encerrado. Dijo, la primera noche lo voy a ignorar. La segunda noche escuchó los grilletes mucho más cerca de él, pero él siguió trabajando, siguió leyendo su manuscrito, su rollo.
ya que en ese entonces no existían los libros, sino todo eran rollos de 20 metros que se leían. Y la tercera noche ya básicamente se le presentó el espíritu manifestado. No era una Umbrae, pues porque se describe que era un lémur, o sea que tenía ojos, tenía una forma, no era una sombra, y que tenía la forma de un anciano. Y Ok, tenía las manos encadenadas con grilletes. claro. A Tenodoro le preguntó, y eso lo recuerdo muy bien porque en la universidad yo era el fantasma, hicimos una representación de Sí. ese pedazo y yo hice de fantasma. El fantasma simplemente se queda mirando a Tenodoro y levanta el brazo señalando hacia el patio. Claro. A Tenodoro no hace nada en ese momento, deja que llegue el día siguiente, va y busca unos soldados romanos y le pide que excaven ahí en el lugar donde señaló el fantasma y desapareció. Sí. ¿Qué encontraron? Encontraron un esqueleto con grilletes. Entonces Ok. era básicamente el espíritu de esa persona, por eso digo que era un lémur y no era un larvae, pidiendo que le dieran su digna sepultura acorde pues a las tradiciones de esa época. Me parece muy curioso porque encuentro una relación en esa historia con la típica historia de Navidad del viejito que se le presentan los tres fantasmas. Me parece que tienen algo en común o hay algo ahí que me resulta muy familiar. Ujú. Sí, de hecho es como que podemos ver que se crea un tópico. Sí, un tópico. Sí, o sea, ya se crea como una idea, una línea de pensamiento. Y pues básicamente aquí vemos que es un fantasma que está más que lo del cuento de Navidad, que el cuento de Navidad tiene como idea que a través de los fantasmas Scrooge aprende a valorar la Navidad, a valorar a las personas y los actos de caridad, por así decirlo. Aquí estamos encontrando es el tópico donde existe el fantasma bueno, el fantasma benevolente, que simplemente quiere que le den una digna sepultura. De Claro. hecho, existen muchas historias así, del siglo, esto ya es mucho más adelante, ¿no? Ya nos vamos a ir a época bizantina. Existe un libro llamado el Pratum Spirituale. Ok. El Pratum Espiritual es básicamente recolecciones de sabios, monjes de la zona de Oriente Medio, lo que actualmente correspondería a Israel, Egipto, Siria, Líbano, esos Sí. países, eh, de dos monjes que van caminando por ahí, van a diferentes monasterios y van recolectando historias, fábulas, moralejas de otros monjes. En una de esas fábulas hablan de un monje que estaba construyendo una capilla muy cerca al río Jordán. Ok. Y tenían la capilla y la estaban construyendo, pero en la noche los empezaron a asustar, empezaron a golpear las puertas, las paredes, todo a hacer ruido. Y es básicamente la misma historia de Plinio. Sí. El monje se encuentra con un espectro, el espectro le indica que llegue a cierto lugar y al día siguiente desentierra. A diferencia de que era un tipo muerto y ya un alma en pena, resulta que en este relato el que le habla es en realidad un monje muy santo, no recuerdo su nombre. Si no es, bueno, creo que sí, si no estoy mal se llamaba Teodoros, y Teodoros le dice como, mira, es que tú estás construyendo muy cerca de donde yo morí. Quiero Respetar mi lugar. quiero que expandas la capilla y me des sepultura ahí. Ok. Entonces el monje como tal expande, pues va, busca, encuentra los huesos, expande la capilla y le da cristiana sepultura al muerto. Ok. Ok. Entonces es como el tópico del fantasma bueno. Sobre fantasmas malos existen muchísimas historias, eh, tanto de autores romanos, que básicamente podemos hablar de que ya es el tópico de la persona que va por el camino y escucha muchos ruidos atrás de noche, pero cuando amanece ya todo lo que lo está espantando desaparece. Sí, siempre suelen ocurrir en la noche. Algo Ujú, raro. sí, pues no es que sea raro, es que en la noche primero hay animales que no conocemos normalmente, que no se ven de día, entonces los ruidos que hacen son extraños para las personas. Y segundo está el factor del miedo, o sea, Sí, está el factor miedo. en la noche, exacto. Aún así nosotros vivamos en una ciudad del siglo XXI. Caminar a las
1 de la mañana por las calles vacías, Da uno va a miedo. sentir miedo. Sí, Sí, aún así uno sepa de que hay gente durmiendo en las casas de alrededor y todo eso, pero de que aparezca un ruido raro, una imagen, una sombra o unos ojos así brillantes, o sea, no necesariamente tiene que ser un vivo para que uno sienta el terror. claro. Ya de por sí el cerebro se pone en modo alerta. Entonces es muy normal de que veamos imágenes, de que veamos cosas, de que veamos muchas otras cosas. Por último, para hablar de fantasmas y de cómo evolucionan, quedaría decir que la propia palabra fantasma es también del griego. El griego existe un verbo que es fainome, que es básicamente hacer visible, aparecer. Un Ok. fantasma es lo que se hizo visible. Lo que se hizo visible. Sí, Ok, no tenía como ese dato y tiene mucha relación con el tema de... ¿Es realmente un fantasma algo que vemos? Porque se supone que es eso, o sea, una entidad o algo que logramos ver. Porque si fueran ruidos, sencillamente ruidos podemos atribuirlo a se cayó algún animal, lo tumbó, pero viene en el vimos algo raro, o sea, vimos una sombra, vimos una mancha sí, blanca, vimos exacto. algo, se hizo visible. Cuando no sabes qué es, normalmente existen otros animales o otros seres mitológicos, como serían el caso de los trasgos. Los trasgos se supone que son los típicos duendes Sí, ingleses que van por ahí tumbando cosas que tú no los ves, pero es como, ok, hay un trasgo en mi casa. me recuerda a las crónicas de Spiderwick, la película hablaba mucho de los trasgos. Sí, sí, de hecho sí. El trasgo también se hizo muy popular por eso. Sí, Eh, Ahora, de la imagen de un muerto volviendo a la vida es que viene como ese concepto de el zombie. sí. Pero pues como tal, los zombies o los muertos vivientes de estilo zombie no existen, ya que pues el zombie es un muerto reanimado y ya. Sí existían las cosas como los nigromantes, que son pues quienes controlan a los muertos, pero pues ya era más de un sentido diferente porque no es un muerto levantándose así de la nada, sino es porque ya algo más lo está levantando. Claro, incluso en la investigación que yo había hecho sobre los vampiros había visto de una enfermedad que en esa época no se conocía y era una enfermedad que hacía que las personas tal cual parecieran muertas. La narcolepsia. Su temperatura bajaba, parecía un muerto, pero que después de un tiempo volvía a la vida. Bueno, sí, existen enfermedades que detenían a la gente, la dejaban pareciendo cadáveres o también venenos de animales, la gente y pues se creía que volvían a la vida. Existen resurrecciones famosas, por ejemplo, pero todo al lado de de la nigromancia, o sea, es al estilo, hay un tipo, resucita a un muerto por algún motivo en específico. Como por ejemplo para que hable de una batalla o algo por el estilo. Eh, también están los casos donde resucitan a gente solo para que diga cosas o ni siquiera resucitar el cadáver, llamar al espíritu. Inclusive pasa en la Biblia. Llamar al En la espíritu. Biblia, sí, en la Biblia existe cuando Saúl es el rey de Israel. Eso es en el libro de Jueces 2. eh, Saúl va a consultar a la bruja Endor. La bruja Endor, así se llama. La bruja Endor es una misticista que era, pues, al parecer un oráculo al estilo judío Ok. que daba visiones. La bruja de Endor resucita a un muerto para que pueda hablar y testificar. Todo esto me da mucha relación, incluso las palabras, con incluso el término de necromante, con Ujú. una historia muy conocida para todos, es El Señor de los Anillos. O sea, ahí vemos cosas muy similares. Es la Sí. evolución de todos esos mitos, todas esas leyendas, o sea, adaptados al hoy en día. Ujú. Y sí, como fuimos mencionando previamente, pues todo hasta que se escribe no se crea en un canon. Entonces, por ejemplo, muchas de esas historias y el canon del terror que nosotros tenemos se establece más o menos hacia el siglo XIX, con los cuentos de los hermanos Grimm, esfuerzos de otros investigadores, personas que se fueron por sus respectivas áreas de origen, buscando historias de pueblos
que están de transmisión oral, leyendas, mitos, espantos, y las fueron catalogando, creando las historias, o bueno, recopilando una de las muchas versiones paralelas que existiría de la misma historia. Claro. Por ejemplo, ahí sí, otra vez los hermanos Grimm ayudan mucho con Caperucita Roja. Caperucita Roja no es una historia de que, oye, tienes que tenerle miedo a los lobos. No, es básicamente una historia de no confíes en desconocidos. Mm, Sí, o sea, esa es la moraleja de Caperucita Roja a la final. No confíes en desconocidos. Solo que utilizan figuras del folclore muy común germánico, que es un leñador y pues un lobo. En la Alemania de la Edad Media estaba llena de bosques, entonces era lo normal de ver. claro, y un lobo Iban, que habla, un lobo que se. O sea, ahí ya vemos como todo el tema de la licantropía. ujú, sí, inclusive aunque no fuera el mismo origen de la licantropía como los griegos, pues ya de por sí un lobo que habla es raro, es mágico, es Sí, místico, hablamos de algo está fuera, místico. está fuera de lo normal. Y hablando con Eh, todo este tema místico, con todo este tema anormal, con todo este tema extraño, ¿cuál es el origen de eso? ¿Cuál es el origen, por ejemplo, de Halloween, de la Noche de Todos los Santos, en este mes? ¿Cuál es el origen de esto? O sea, de básicamente, ¿por qué se le rinde culto a los muertos en este mes? ¿O de dónde viene todo este tema de las golosinas, los dulces, los niños, los disfraces? Porque incluso el tema de disfrazarse de alguna figura representativa tiene un origen. sí, pues tengo entendido que en la tradición más temprana, el disfrazarse era más como por mimetizar entre las procesiones de muertos. Existía la casa salvaje en territorio nórdico, tengamos en territorio germánico y celta, que pues tengamos en cuenta que nuestro Halloween viene de esas tradiciones, en donde pues la mejor forma de escapar de la casa salvaje era pues siguiendo, habían diferentes métodos, de los cuales recuerdo uno de ellos era tirarse al piso, levantar la mano derecha y hacer una oración en específico, eso ya es de tiempo cristiano, por ejemplo, Ok. la cual hacía que frenaría la casa salvaje por un momento y que tú no murieras pisado. Habían otras formas que eran como por ejemplo disfrazarte para evitar la casa salvaje, o sea que te podías disfrazar de guerrero, de espectro para mimetizarte con ellos, pues si te los encontrabas en el mes del Samaín. Samaín. Ujú. Y bueno, existen varias, me acuerdo mucho es la de Brad porque me parece un poco chistosa. Hay otra en la que tienes que quitarte un zapato, guardarlo por un año y volver a buscar otra casa salvaje y luego poner ese zapato en el piso y ya nunca más te van a volver a molestar o te iban a dar una recompensa de la casa. Es una locura. Pero como tal, pues es como toda esa tradición viene de, hay que tener una superstición de la cual tenemos que prevenirnos Ok. y los métodos de prevención. Ahí es como por ejemplo el ajo contra los vampiros, las estacas, la cruz de oro, aunque bueno, la cruz de plata, aunque bueno, eso ya son invenciones de Bram, mezclas de Bram Stoker con folclore tradicional. Ok. Eh, y sí, pasa que pues ya en el siglo XIX, inicios del siglo XX es que todas esas figuras se consolidan como tal. La figura del vampiro pues oscila entre ser chupasangre que puede obtener la juventud a a una figura que se asemejaría más al súcubo, porque pues básicamente hay un punto, en la antigüedad había un punto en donde un súcubo y un vampiro de género femenino eran básicamente el mismo ser. Sí. Entonces es muy variable hasta que no existe una forma escrita, básicamente todo varía, desde la forma del vampiro hasta el tipo del vampiro, que es como tal ese ser. Y el caso de Bram Stoker, pues ya fue que Bram Stoker era un autor británico, él fue a Transilvania, en la moderna Rumania, y esa región le pareció muy tétrica, muy lúgubre, tras del hecho existía la leyenda de Vlad el Vlad Empalador, Tepes. Vlad Sí. Tepes, exacto, Tercero, el emperador. que pues no hizo nada de lo que se cree que hizo en Drácula, pero pues el tipo sí fue bastante terrible. Sí, empalabas a la gente Eh, y consumía su sangre. y de hecho eso de Drácula viene de que él pertenecía a la orden de Drácula.
Resulta Mm. que Una como orden él estaba religiosa, combatiendo, ¿no? ujú, como él estaba combatiendo tan fuerte a los otomanos y se creó una aura de terror a su lado, él se volvió famoso en toda Europa, por así decirlo. Se convirtió, dependiendo del lugar donde preguntan, puede ser tanto una especie de héroe folclórico, pues ya la peor representación. En el caso de su mito llegó inclusive hasta Inglaterra, en Italia y en Francia, la figura de Vlad Tepes fue más como la de un héroe, ¿sí? Un tipo que sigue luchando contra los otomanos, Y ahí porque vemos pues tal ellos estaban vez que la gente se disfrazaba para rendir un tributo o una representación a estas personas. también puede ser. Y bueno, de eso sí no estoy seguro porque como tal no estoy seguro desde qué año ya se monopolizó lo de disfrazarse, pero Ok. pues apostaría que eso ocurrió desde el siglo XX al menos, hace menos de 100 años, que ya hablamos de un mundo globalizado. Y en el caso de Vlad Tepes, porque me parece interesante, en los países donde existía o en los reinos donde existía el esfuerzo anti-otomano, como España, Italia, sí son vistos, Vlad Tepes sí es visto como un héroe, pero por ejemplo en el país de al lado de Rumania, Hungría, Vlad Tepes era visto como un, un ser muy macabro, ¿sí? O sea, ya era una Sí, claro. figura de terror. De ahí es donde Bram Stoker cogió esa inspiración para hacerlo Drácula. Aunque el tipo nunca bebió sangre humana, nunca hizo cosas así más propias de vampiro. Lo que sí era que el tipo era un aficionado a ejecutar por empalamiento, ya Sí. que era un método de mostrar terror. Pero pues se mezclaron las ideas, le pareció un concepto que da muchísimo terror, de que Drácula podía ser el propio Vlad Tepes ahí reanimado, que siempre estuvo ahí, que no fue derrotado por los otomanos, sino que volvió. Y wow, se crea toda una figura, porque como tal hasta ese momento es que nace el vampiro moderno. El licántropo moderno prácticamente nace también con el cine, que es cuando eh, se consolida que el concepto de que un licántropo es un hombre que se transforma completamente en un lobo, pero no un lobo de cuatro patas, sino una versión antropomorfizada. Eh, de que cómo se vuelve licántropo, no por maldición. Básicamente te tiene que morder un licántropo o tienes que nacer hijo de un licántropo. Ok. Nacer. Eso aparece desde el cine, Ok, ok, ok. Es algo que muy ya es la... interesante, es un tema interesante. Me parece que igual hay mucho misticismo, hay mucha historia, hay mucha interpretación y todo esto se relaciona en algún momento en las creencias que las personas tienen y en el terror colectivo que las personas generaron a estas figuras. Obviamente llegar un día a un castillo y ver que habían 100 cuerpos empalados transmitía terror, o sea, tenía que transmitir terror. Pero eso, Exacto. ¿por qué esas figuras se relacionan más que todo en este mes? Por ejemplo, con el tema del Samaín, o sea, toda la representación de Halloween. Ujú. Bueno, pues en el caso de esas figuras así aterradoras representándose, no tengo una respuesta segura. Hasta donde sé no existe un consenso seguro. Eso es siempre el problema de que no existan muchos registros escritos. Eh, en el caso de, de disfrazarse es porque, al menos en el caso específico de la Casa Salvaje, originalmente se creía que era Odín, pero dependiendo de la tradición lo cambian ya sea por héroes nobles como Arturo Pendragon, el famoso rey Arturo, Sí. hasta básicamente ya figuras más oscuras. Oscuras, o sea, ya digamos nobles malvados. Mm, Estoy pensando en gente que verdaderamente ocupó el puesto de terror, pero pues normalmente era como un noble, una persona muy sanguinaria, un rey muy sanguinario. Alguien Llegan a estar en la como casa Genghis salvaje. Khan. Genghis Khan tiene un mito más chistoso, que podemos mencionarlo como, como un aderezo, porque también nace desde la cuestión de las leyendas. Eh, No, pero por ejemplo Carlomagno que fue el terror de los sajones, el famoso Sí. Carlomagno es un santo cristiano, pero para los pueblos de Alemania que conquistó en su momento, él se convirtió también en uno de los miembros de la Casa Salvaje. ¿Por qué? Porque el tipo básicamente destruyó un santuario de pagano muy grande de su época. Entonces el tipo era de terror.
no para los cristianos, sí para los paganos. Y pues la tradición del Samhain era pagana, entonces permeó eso. Entonces podrías esperar que inclusive si la casa salvaje se hubiese creado, si la tradición de la casa salvaje hubiese llegado hasta Transilvania, probablemente Vlad Tepes hubiese sido uno de los que hubiesen ahí estado liderando la casa salvaje. ¿O el Samhain era una tradición pagana? Sí, el Samhain era una tradición completamente pagana. En el cristianismo no existe eso, o sea, lo más paranormal que tenemos está entre Lázaro, que es Lázaro sí podría considerarse el primer caso zombie de la historia, y la bruja de Endor, que pues ya estamos hablando de que una trae un espíritu de un muerto, el otro el otro ya está literalmente reanimando a un muerto. Aunque pues Ok. bueno, en el sentido de la Biblia, Lázaro vuelve con su alma, o sea, no es simplemente un cuerpo vacío, como si hacen los nigromantes, ¿no? O los nigromantes que llaman el alma del muerto a hablar de alguna forma. Pero yo ahí tengo muchas dudas. Por ejemplo, el tema de el Samaín. ¿Qué Ujú. representa esa palabra? O sea, ¿qué significa textualmente? Del Samhain. Lamentablemente, no lo sé, no sé de Ok. los celtas mucho. Igual, Pero pues viene de un es muy origen oscuro. céltico, ¿verdad? Sí, es una palabra completamente celta y pues la tradición es de origen celta. Se conservó muy bien en Irlanda y de hecho muchos de los cuentos que tenemos sobre el Samhain es porque Irlanda es un lugar muy especial donde esa cultura pagana se mezcló con la cristiana, pero no de manera impositiva, ya que pues la autoridad papal no llegaba hasta Irlanda prácticamente. Ok. Entonces Irlanda estuvo aislada, por así decirlo, para desarrollarse para desarrollarse en el catolicismo, conservando todas esas tradiciones u elementos de la cultura pagana que no necesariamente tenían que ser suprimidos. Ok. ¿Y qué relación, o sea, qué tanta relación hay entre, por ejemplo, el Samaín con la creencia popular mexicana de octubre, o sea, de Halloween? Porque ellos tienen un concepto muy diferente, pero a la vez muy similar Es de... similar. Sí. Pues aquí ya podríamos hablar de temas muy interesantes y es que como tal las leyendas, las historias, muchas son milenarias, entonces existen teorías de historias que tienen más de 60.000, 70.000 años y que podrían ser esos los orígenes. Por ejemplo, pues desde que el ser humano tiene noción de la muerte es que empiezan a existir estas fiestas, estas tradiciones, porque si no tuviéramos una noción de que la muerte es otra parte de la vida, por así decirlo, no lo haríamos. Ok, sí, se supone que esta creencia viene en parte que la muerte es otra sección de la vida. Ujú. Y que vemos eso Pero pues, representado en muchas culturas, no solo en la americana, sino en la cultura egipcia, que hay una ujú, frase muy popular que dice que la muerte no es solo, no es un final, sino es un nuevo comienzo. O sea, hay sí, hasta todo un tema de ritual, hay un tema de preparación para la muerte. O sea, en la cultura egipcia la muerte es algo que va mucho más allá y que hay una preparación para entrar a ese mundo. exacto, sí, todo el proceso de la momificación y la preparación del libro de los muertos. Pasa también, digamos, como teniendo en cuenta de que estamos hablando ahora de momias, existen momias incas, sino pues las que ya se sabe, sino que cuando era el imperio inca, como tal los emperadores inca nunca dejaban de reinar, o sea, el emperador inca cuando moría era ascendido como a emperador más, a emperador alto, pero que ya básicamente él estaba hablando a través de su sucesor vivo, ¿sí? Y ya el sucesor vivo no solo era simplemente él mismo y su antepasado, sino ya era también toda esa voluntad, todo ese espíritu de sus antepasados manifestándose en él. ¿Y dónde estaban los antepasados de él? Momificados en el palacio. Entonces, Claro. eh, básicamente, aunque el emperador azteca azteca digo, inca, estaba muerto, seguía siendo parte, o sea, seguía siendo el gobernante nominal, por así decirlo. Muy similar a los Simplemente que, faraones. ujú, exacto, entonces pues ya es porque existe una noción de la muerte,
porque se le da un valor y una importancia a la muerte y también el recuerdo del ser muerto se cree que sigue vivo de alguna forma, es que pues empiezan a aparecer también todas estas tradiciones donde recordamos a los muertos, porque al final la tradición romana también, todos los espíritus de la gente muerta pues unos son buenos, otros son malos, unos son padres, otros son desconocidos, entonces eh, son muchas cosas que aparecen por simplemente la noción de estar conscientes de que nos morimos. Ok. Pasa también que en el Cauca, si no estoy mal, pues habían pueblos indígenas que también tenían la tendencia de enterrar a sus muertos debajo de las casas, ya que pues no era un mal indicio, era simplemente mi antepasado está enterrado aquí y va a proteger a la familia. Claro, ven más como un ente protector que como un ente que asuste. Ujú. De Y hecho, así, dime. y así va el estilo romano y pues van muchos estilos animistas a lo largo del mundo. Entonces ahí es donde ya uno empieza a pensar o a creer de que esas tradiciones pudieron nacer cuando aún el ser humano estaba inclusive en África. Y se Sí. empezaron a darle esos atributos a la vida, a la muerte. Y cada pueblo pues siguió conservando eso, porque sí es curioso que los aztecas tengan esa tradición que no es de origen europeo. O bueno, está en México, pero la tradición viene de origen azteca. O sea, ellos ya tenían esa tradición, que era un día para rendirle homenaje a los muertos. Lo que sí ocurrió fue que básicamente corrieron la fecha al Halloween Sí, claro, para que pues fuera más fácil, para que fuera más fácil el proceso de asimilación del cristianismo entre los indígenas americanos. sí, claro, es que todo esto viene también en un tema de globalización. Estamos en un mundo donde una religión es dominante y digamos que la parte de la diversidad cultural de sus épocas, de sus fechas, ya se ha ido diluyendo con el pasar del tiempo y ahorita ya hay algo un poco más globalizado y son fechas un poco más eh, que tal vez no tengan tanta relación porque de lo que habías mencionado, para unas culturas es en abril, para otras culturas es en octubre, para otras culturas puede ser en otro mes, pero a la final se llega a un acuerdo que se va a celebrar en octubre por el tema de la Sí, bueno, globalización. eso sí ya es influencia número uno del cristianismo y número dos, pues de que las naciones más poderosas del mundo obviamente sean de origen cristiano, todo el mundo Sí, occidental, porque si no, pues celebraríamos, no sé, el año nuevo chino, nuestro año sería el año nuevo chino, si hubiese sido la historia diferente, claro. pero pues todo depende de la tradición. Los fantasmas, todas las figuras de terror se mezclan en un mes porque pues es como el tiempo que se le da para que conozcamos la muerte y la muerte pues nos da miedo. Entonces todo lo que esté relacionado con la muerte o lo que nos dé miedo está relacionado con la muerte. Pero es curioso como para la religión cristiana la muerte da miedo, pero para otras religiones no lo es tanto. Por ejemplo, lo que hablábamos de la religión egipcia, para ellos la muerte no es un temor, es como el paso a otro estilo de vida. Pero yo siento que el temor a la muerte que viene por parte de la religión cristiana viene con todo el tema del purgatorio, el castigo. Pero esta parte del purgatorio y del castigo es curioso porque todo esto viene también de una novela que fue la Divina Comedia, porque antes de eso no conocíamos al No infierno, existía el purgatorio. no existía el purgatorio, o sea, el purgatorio lo vino a dar una novela. Sí, el purgatorio como tal aparece como una convención. El infierno sí tiene su base en el Sheol judío. Y el cielo básicamente son los campos elíseos griegos. Sí, conocemos a los campos elíseos que quedan después del río Aqueronte. Sí. No, sí, el río Aqueronte. Bueno, existen cuatro ríos en el inframundo griego. Creo que sí era el Aqueronte. Y básicamente los campos elíseos eran el centro del infierno. El Pero centro. pues, sí, el centro del inframundo. Ah, ok, yo pensaba que los campos elíseos quedaban al final del río Aqueronte. No, o sea, literalmente geográficamente se decía que el centro del inframundo eran los campos elíseos, o sea, es donde está el rey del inframundo, es donde están todas las personas importantes, es el centro de la ciudad, por así decirlo. Ok, Eh, la tradición cristiana sí hace que tengamos esta fiesta establecida tal cual la conocemos y pues aquí quisiera aclarar de que como tal, todas las religiones hablan tanto de castigo en la muerte como recompensa, o sea, como ok. que es una segunda vida.
Sí, o sea, lo que pasa es que ya más el miedo a la muerte es un miedo más humano, ¿sí? O sea, es ese miedo, esa incertidumbre de que qué va a pasar conmigo después de que yo muera, ¿sí? Es una reacción tan humana como pues tener esa percepción de que si hago una cosa peligrosa, probablemente saldré lastimado. Es nuestro cuerpo como lucha, es nuestro cuerpo luchando por sobrevivir, por eso nos da miedo la muerte, porque nuestro cuerpo nos está diciendo, oiga, no se vaya por acá, porque si pues nos Se va a pareciera morir. buena la muerte, nos moriríamos muy fácil. Claro. La buscaríamos activamente y el cuerpo quiere mantenerse con vida, lo quieras o no. Claro, todo esto ha sido muy interesante porque hemos hablado del origen de los vampiros, del hombre lobo, hemos hablado del origen de Halloween, de por qué se hacía la creencia de los disfraces, o sea, hemos hablado de Entonces, muchas cosas, pero todo esto, ¿cómo nos ha llevado a hoy en día? Porque estamos hablando de un origen, pero cómo ha ido ujú. evolucionando en la tecnología, en los videojuegos, en la literatura, en el cine, en todo el espectro actual, cómo todo esto ha ido evolucionando. Ahora podría decirse que desde la ilustración, ¿no? Que es cuando ya pasamos de un modo de que la gente se empieza a educarse de un modo más lógico-científico y menos de creencias, pues es cuando empieza a aparecer la literatura de terror, diferentes géneros de literatura, empiezan a aparecer también medias, pero como tal podemos hablar desde el siglo XVII, XVI, más o menos, no, 17 para adelante, 18 inclusive, que ya pues empiezan a aparecer las novelas de terror, el género, Frankenstein, bueno, existen otros cuentos de terror, pero es eso, sí, o sea, empieza a aparecer un género donde estamos cogiendo ya sean historias del pasado o algo que me contaron o simplemente la imaginación del autor creando algo más ajustado a la época. Frankenstein no es posible en la Edad Media, ya que todo el concepto de Frankenstein es básicamente un humano reconstruido por la ciencia que En la como tal no ciencia. tiene un alma, que no tiene un alma propia porque pues como ya te había explicado en todos los ejemplos anteriores, es el muerto vuelve a la vida, pero sigue siendo la misma alma del muerto, o llaman el alma del muerto, el fantasma, Claro, es más el un que se hace alma, visible. pero Frankenstein son Exacto, cuerpos, son partes. Fran- son partes. Entonces Frankenstein ya tiene una característica especial y es que Frankenstein como tal no tiene un alma propia. O bueno, esa es la idea. Al final Frankenstein, el monstruo sí termina teniendo un alma, por así decirlo, porque el monstruo sí tiene sentimientos, e inclusive culpa a su padre de haberlo creado. O sea, como que sí logra crear un alma de su cuenta o una mente de su cuenta, pero no se corresponde al muerto viviente o al muerto renacido que había existido hasta ese punto porque está compuesto de otros cadáveres, no es ni siquiera la misma persona en esencia, o no era una persona para empezar, que uno que dijera, ok, eres tú Pepito, no, es una amalgama entre Pepito, Carlos, Andrés, tal vez una Laura, porque pues ni siquiera se especifica de que utilizara solo a gente Sí, masculina, o sea, claro. podría ser cualquier cosa. Y entonces entonces ya es un concepto diferente. Tenemos ya Bram Stoker y hace que el vampiro aparezca. El hombre lobo aparece más o menos con con el cine de los años 40. La momia, la momia también es curiosa. La momia oscila entre la momia antigua era más básicamente el o sea, el bicho así moviéndose, el cadáver, porque pues el mito de la momia no existía desde el pasado, desapareció con toda la egiptología del siglo XIX, que fue como entonces, bueno, entonces, ¿qué pasaría si el muerto vuelve a la vida? Sí, entonces primero empezó con la imagen de la momia muerta volviendo a la vida por una maldición o un hechizo. Luego ya, no es sino como hasta los años 40 que ya empieza a aparecer el concepto de la momia, donde la momia ya se rejuveniza, vuelve a tomar un aspecto más humano, eh, actúa como humano e inclusive puede aprender. O sea, las primeras momias son más similares a lo que nosotros conoceríamos como un zombie que propiamente a la momia que entendemos. E inclusive nosotros podemos ver que la momia del cine de terror clásico de los años 40, 50 es la típica momia envuelta así En al papel. estilo Hanna-Barbera. Sí, Sí, al estilo en papel. Hanna-Barbera. Sí.
Y luego ya tenemos la momia 2000 de los años 2000 con Brendan Fraser, que pues ya el tipo vuelve y recupera todo su aspecto. Pero fue increíble, es una adaptación increíble. O sea, si hablamos de cine, esa fue es una película de culto. Sí, Es y una de película hecho, de culto. ya existían libros donde el tópico de la momia, o sea, ya primero, antes de que apareciera en el cine, primero existió la momia de papel en el libro y luego la momia ya recreada, o sea, que ya es como volví a la vida, pero por el poder de un hechizo y tras del hecho, si consumo Claro. tantas cosas o obtengo tal cosa, voy a recuperar mi forma humana. Revitalizarme. Y es que todo ha sido Ujú. curioso, todo es una evolución, porque por ejemplo lo que hablábamos del vampiro, de la representación, del terror, lo imponente que era, no sé, Black Tepes a la actualidad, bueno, tal vez ya no en la actualidad, yo creo que ahorita en la actualidad se está volviendo a ese origen de terror, pero sí hubo una época entre tal vez el 2009, 2013 en el que se le dio la representación del vampiro como el vampiro guapo, el El vampiro de... crepúsculo. Sí, Exacto, el exacto. vampiro de Sí. crepúsculo. Se le dio una E inclu- adaptación que a lo mejor, en lugar de transmitir terror, transmitía ternura. Entonces, sí. se pierden Y de cosas. hecho, mira, eso es curioso, no se pierden cosas, porque inclusive el vampiro de Crepúsculo corresponde a esa variabilidad en la historia, ¿sí? O sea, no existe un canon establecido. O sea, Ok. de moraleja, de moraleja podemos decir de que no existe un canon establecido de terror. Sí existe como un concepto base de lo que es ese ser, el hombre lobo, la momia, el vampiro, pues pero es diferente. Y de hecho, creo que el mejor ejemplo para dar eso y decir eso es el dragón. El dragón no es un animal de terror, pero es el mejor ejemplo para demostrar que cuando hablamos de seres de terror, no hablamos de un ser establecido, sino de una amalgama y de diferentes variables del mismo ser. ¿Qué es un dragón? Depende de donde me lo preguntes. Si me lo preguntas en Europa, te voy a dar una respuesta. Si me lo preguntas en América, te voy a dar otra respuesta. Y si me lo preguntas en Asia, te voy a dar otra respuesta. Exacto, exacto, y no solo eso, pero pues no existe una forma establecida de No, dragón, no ¿sí? O sea, existe, no no existe. existe una forma establecida, ¿sí? O sea, podemos tener desde un ser que puede parecer un pollo, una serpiente emplumada, una serpiente más Así, normal, un Quetzalcóatl, dragón sin brazos, un un dragón dragón que parece más un murciélago, hacia el porque como tal europeo. dragón, porque como tal dragón no significa lagartija con alas o lagartija escupe fuego o serpiente escupe fuego o algo por el estilo. Dragón significa dracón, es la palabra griega, es un participio y es como Ok. decir, es básicamente el que está mirando, ¿sí? El que mira. Un dragón es el que mira, el que observa. Entonces, ya de por sí la palabra dragón no te está especificando qué es. Digamos que eso en Sí, la o sea, simple. actualidad, digamos que no, no tan en la actualidad, si lo llevamos a un tema más de cultura pop, vemos como incluso en la serie como Pokémon se da la representación del dragón a través de Magikarp y Gyarados. El pequeño pez que sube la cascada, al subir la cascada, demostró que podía ser, no sé, pasó sus imprevistos y evolucionó en un dragón. Y el dragón ahora mira a los demás peces y los cuida desde arriba de la cascada. Sabemos que Ujú. ahí eso es un dragón, pero pues viene desde un pez que Sí, mira desde exacto, es un arriba. dragón. Ujú. Ahora, simplemente es como el que observa, sí, el que mira, y pues en la cultura popular existen muchos, o sea, básicamente dragón se le pone a cualquier bicho fantástico que no tenga una característica determinada, sí, o sea, no es mitad toro, entonces no le puedo decir minotauro, no es mitad caballo, no le puedo decir centauro. Es un bicho raro que no sé cómo llamarlo, dragón. Ok. Y pues por eso es que la forma de dragón es muy variable. Ahora, en nuestra cultura general, en la cultura pop general, pues ya tenemos como una pequeña definición de dragón que es lagartija escupe fuego. Porque pues las alas pueden o no venir. Sí, las alas pueden o no venir. Por ejemplo, el caso de Quetzalcoatl no tiene alas. Si no Ujú, estoy mal, no tiene exacto, alas. Es una entonces, serpiente voladora, pero que no ajá, tiene alas. inclusive, inclusive, nuestra cultura también corresponde a eso porque volviendo al ejemplo de Pokémon, y espero que pongas una imagen del Pokémon que voy a mencionar, Rayquaza. Gyarados es un dragón. Ah, Altaria es un dragón y Altaria es un pájaro que no es una nube. acá estarán apareciendo. Son dos conceptos muy diferentes, pero ambos cumplen. Incluso Ujú, Rayquaza lo voy a poner también. Son tres conceptos muy diferentes de dragón,
pero ninguno está descabellado. Todos cumplen con las características de lo que se cree que es un dragón porque no hay una característica escrita, no hay algo canonizado. Sí, y de hecho, ahí acordándome, existe un mito de un dragón en España, ¿sí? Que es el dragón de Covadonga. La batalla de Covadonga fue una batalla que ocurrió en el 719 después de Cristo aproximadamente, 719-720, que es lo que se conoce como el inicio de la reconquista de España. De las leyendas de la batalla de Covadonga, existe que el emir, no recuerdo de qué lado exactamente, el emir es, digámosle que el duque, gobernador de una región, fue con todas sus riquezas pues a terminar de aplastar el último reducto cristiano en la península ibérica y guardó todo su oro. Cuando estaban perdiendo la batalla y al ver que no podría irse con todo su botín que llevaba hasta allá, pues decidió meterlo en una cueva y con un mago, un hechicero, el hechicero básicamente hechizó, le dio de beber algo a un soldado y lo transformó en un dragón, que correspondería más como una serpiente gigante, sin piernas, sin alas, y creo que ni siquiera escupía fuego, sí, o sea, era más bien venenosa, se acercaba más a la serpiente pitón del mito de Apolo, pero igual, lo llamaban dragón y se le conocía como el dragón de Covadonga. Ok, Entonces, son es cosas. muy variable. Claro, es muy Es muy variable. variable, no hay nada establecido y en el futuro va a cambiar. O sea, si no más en 2013 ya apareció el vampiro guapo, Sí, quién sabe qué nos claro. depara en el futuro. Sí, claro, no lo También, sabemos. el monstruo de terror más reciente, los zombies que aparecieron con el amanecer de los muertos, ¿no? O sea, el zombie ha evolucionado en 60 años prácticamente. En los 60 años que tiene existencia, ha pasado de ser lento, inanimado, o sea, ser un muerto reanimado que no Torpe. tiene alma, no piensa, solo camina y de hecho al inicio ni siquiera come cerebros, ni siquiera come gente como tal, solo los matan. Porque nada más ser de los muertos como tal ni se los comen, los matan. Y al morirse como que el virus se pega. Luego fue que primero era un muerto reanimado, ya no se sabe por qué. Luego dijeron, no, es que es un virus. Luego empezaron a aparecer los zombies que corrían, ¿sí? Y Y todo se ahora, volvió Resident Evil con el virus ujú, T y todo el tema. ujú, exacto, o ya zombies que podían pensar y montar sociedades, zombies que se volvían líderes de otros zombies o cosas así por el estilo. Ok. Entonces, como tal, si te das cuenta, inclusive en la actualidad, aunque ya tengamos cosas establecidas, todo se va adaptando, todo va cambiando según las necesidades. Básicamente también todo se adapta cuando se requiere volver a dar terror, Sí. Eso es lo que te porque estaba pues, o sea, diciendo. Estamos volviendo a una cultura de devolvernos a las figuras clásicas del horror. Pero yo creo que eso también viene muy ligado a la juventud y a la actualidad y todo el tema de incluso los videojuegos. Por ejemplo, el tema de Bloodborne, el tema de Dark Souls, el tema de Resident Evil, son representaciones de incluso las figuras que hemos hablado durante todo este video, durante los vampiros, los hombres lobo, los necromantes, son adaptaciones que al final de cuentas quieren volver a tal vez popularizarlos o volver a que transmitan ese miedo que a pesar de unos años ha dejado de causar. ujú, sí, la reinvención, básicamente, La pues reinvención. cuando a nosotros nos empezaron a aburrir los zombies que caminaban, ahí fue cuando se inventaron los zombies que corrían. Probablemente en el pasado, cuando ya la gente no le tuviera miedo al licántropo del linaje de Lycaon, ahí fue cuando se inventaron la maldición. Eh, Porque sí, todo se va reinventando de a poquitos. Y exagerando. Entonces, y exagerando, sí. Y también esa vuelta al terror del pasado, pues también es reinventar a esos monstruos de terror. Por ejemplo, si tú buscas una sirena verdadera de la mitología griega, una vasija representando a Odiseo siendo tentado por las sirenas, vas a ver es una arpía. Ok, un ¿Por concepto qué? muy diferente. Exacto, sí, porque las sirenas que supuestamente vio Odiseo eran voladoras, o sea, correspondían más a una arpía. Sí, total. Al pensamiento. ¿Qué pasó? Que pues ya con el cuento de la sirenita de Hans, no recuerdo su apellido, que eso es del siglo XVIII, pues ya cambia completamente, ya la sirena se convierte en una mujer animal, en una mujer mitad pez, en vez de mitad ave, mitad pez, que
ya ni siquiera conserva la característica de que canta bonito para traer a las víctimas al mar y comérselas, no. Aquí la sirenita ya es más como quiero convertirme inclusive en un ángel. Sí, ya el concepto cambia por completo. Ujú. Y pues todos los bichos de terror se van reinventando y se van reajustando pues a las necesidades o a las creencias de un público moderno. Bueno, Inclusive en sí. el futuro no se nos sería descabellado que aparezcan otras formas de ver a los seres de terror, así como Frankenstein solo fue posible cuando ya la ciencia era algo establecido. Ok. O sea, algo muy interesante, esperar a ver cuál va a ser la evolución. Yo espero que sea una evolución en pro y creo que va a ser en pro porque he venido viendo ahí unas buenas representaciones de estas figuras en la actualidad. Tal vez hubo unos años en las que no eran bien representadas, pero en la actualidad ¿Ves? están mejorando. Ujú. E inclusive ahí es donde uno puede ponerse a pensar Jason, Jason. todas esas figuras de terror moderno que inclusive a mí Jason me da terror de niño y Jason es básicamente algo súper moderno en comparación. Sí, claro, la gente va a decir como, es que Jason fue de 1970, pero si hablamos en época o estamos hablando de años, pues es que eso se hace nada, o sea, es relativamente muy poco tiempo. Estamos hablando de que los zombies, que los hombres lobo, que los vampiros venían de 100 antes de Cristo, que las leyendas antiguas, nos damos cuenta que 1970 está a la vuelta de la esquina, o sea, es algo muy moderno. Y bajo esas tradiciones también es que nacen los nuevos seres de terror. O sea, no se me haría descabellado que en el futuro el alien, el famoso xenomorfo, eh, se vuelva un bicho netamente de terror. Sí, ¿Por de qué? culto. Inclusive, y estamos hablando que de pronto en 100 años el xenomorfo va a tener, o sea, va a estar tan establecido como puede ser el propio zombie o el licántropo, que pues así, o sea, pues ya en este caso podemos decir que la única figura que no ha cambiado mucho, por obvias razones, es el fantasma. Sí, el fantasma no tiene mucho más. Y aún así, ha cambiado con todo el tema de la película Poltergeist, Actividad Paranormal, todo ese tema, incluso Sí, ha ido evolucionando ese tema, ha ido evolucionando el tema de la posesión con Annabelle, o sea, hay demasiado, o sea, se ha explorado mucho. La gente, es chistoso porque la gente actualmente piensa que el terror no da miedo, y es verdad, muchas veces las películas de terror actualmente no dan miedo, pero innovar no es fácil. O sea, ya tener algo de exacto, culto que transmita terror. A pesar de los años, lo que a mí a los 8 años me daba miedo, hoy ya no me da. Y exacto. seguramente algo que ahorita me dé miedo cuando yo tenga 50 no me va a dar. Entonces, innovar en ese tema es muy complicado, pero pues hay que ver, la humanidad siempre va a tratar de innovar con cosas y va a tratar de exagerar lo que veníamos hablando, leyendas o adaptarlas para que en la actualidad transmitan mucho más terror de lo que han venido haciendo. A eso se le conoce como este mata de leyendas, básicamente es como árbol familiar de leyendas y de mitos. Y básicamente sí, o sea, nosotros siempre vamos a buscar una explicación para justificar los miedos o para crear nuevos miedos, porque ya lo que nosotros conocemos no nos da miedo y pues una gran motivación para el ser humano siempre ha sido el miedo. Eh, por ejemplo, en el pasado, las bestias mágicas, los bestios así raras, habitaban lugares muy lejanos, bosques, la India, y sí, la India pues en el imaginario europeo era lo más lejano del mundo, entonces por eso digo la India, el mar, ¿sí? Que por ejemplo en los mapas aparecía Hinksun dragones, aquí hay dragones. Sí. Ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es desconocido, no conocemos el lugar y pues bajo esa lógica toca, ahí es donde ahí es donde está el combustible para el terror, ¿sí? Por eso digo que, por ejemplo, el xenomorfo es un buen ejemplo. Ya los terrores de la Tierra ya no nos dan tanto miedo, hay que mirar hacia el espacio. Los terrores del Ah, espacio sí nos puede dar miedo, que es como un poco a lo que le apuesta también Lovecraft. A eso, al miedo a lo desconocido, ¿sí? Todo ese terror de Lovecraft es literalmente el concepto del terror en su estado más puro, que es lo que no conocemos, lo que no estamos seguros de lo que es lo que nos da miedo. Aún así no esté muy bien descrito, pero nos da miedo. Y pues nosotros siempre vamos a mantener la evolución de que nos da miedo
así. Entonces por eso es que todos los colegios de Colombia están construidos sobre cementerios indígenas, por Por ejemplo. supuesto, todos. Y yo estuve en un colegio donde a mí el baño de las niñas me daba pánico y no pasaba por ahí porque estaba la leyenda de la niña que asustada, que se murió hace 30 años y que aparece a las 6 de la tarde en el colegio del segundo piso. Siempre. Ujú. Son Sí, creencias que inclusive siempre han tenido. y son tendencias que siempre van a evolucionar y siempre van a estar ahí. ¿Por qué? Porque son explicaciones primarias, son de las leyendas antiguas y pues toda esa tradición oral del terror que tenemos que también se comparte con lo que nosotros conocemos como mitologías, leyendas urbanas y cosas así, pues es parte del ser humano y nunca va a morir. Entonces, por suerte, siempre tendremos de qué hablar sobre Halloween, siempre tendremos una nueva innovación en el cine del terror, aunque tengamos que esperar muchos años para ello, porque aparecerá algo que a la mayoría de gente le dé miedo, pero por lo desconocido. Epa, y ese me parece que es un excelente título para este video, el temor a lo desconocido, porque realmente todos esos mitos y leyendas que se hablaron fueron en algún momento temor a lo desconocido, a lo que la gente no conocía y que lo vino transformando para algo que le transmitiera terror no solo a ellos, sino a niños, con el tema del castigo, con muchas cosas. Entonces me parece que Y no estuvo muy solo bien. eso, sino dar una explicación de la forma más lógica posible, porque al ser humano le gusta la lógica, solo que pues no es la misma lógica la que manejamos nosotros que la que se manejaba en el pasado. Pero Claro. pues es lógica, es buscar la lógica. Bien, bien, no, pues gracias Juanchito por este espacio que nos diste. La verdad me sentí muy a gusto, me gustó bastante todo lo que nos pudiste transmitir. La verdad que es curioso que ahora tengan más preguntas que respuestas, pero esa es la idea. Esa es la idea Esa es la idea. totalmente. Esa es la idea totalmente, tener Y, más preguntas que respuestas. y espero volver a estar aquí, la verdad, me gustaría volver a estar aquí. Siento que hay mucho de las leyendas que se puede hablar y que son estudios muy recientes, es que me encanta mucho ese tema, son estudios muy recientes, ideas, hipótesis que se crean, que están tratando de probarse. Eso es lo que, por eso es que últimamente me he interesado mucho por las leyendas y conseguí el interés, me creció mi interés por las leyendas, porque así como abre bocas, resulta que sí, existe una leyenda que por así decirlo tiene al menos 100.000 años de antigüedad. Claro. Es la leyenda, así como para dejarlo muy por encima, a ver si a ti y a la gente de tu canal les gusta, es que ¿conoces las estrellas Pléyades? No. Las Pléyades son un cúmulo de estrellas que normalmente están cerca de Orión. Orión sí es una constelación muy conocida para nosotros los bogotanos, Sí. porque es La la tenemos única que encima. podemos ver. Sí, es la única. Primero la tenemos encima, la podemos ver todo el año. Y segundo, pues es lo suficientemente brillante para que la podamos ver en nuestra ciudad. Sí. Cerca de Orión hay un cúmulo de estrellas que se llaman las Pléyades. No sé, el mito más conocido de las Pléyades es el mito griego, en donde son 7 mujeres, que están siendo 7 hermanas, que están siendo perseguidas por el legendario cazador Orión, y le piden ayuda a los dioses para escapar del cazador. Pero como Orión era un hijo de Zeus, Zeus también le ayuda para que pueda perseguirlas. Entonces, ¿cuál fue la solución de los dioses? Volver las estrellas. Orión logró volverse estrella también, pero pues para lo que nos compete, porque el mito es más largo, eran 7 hermanas y una de las hermanas recibió una flecha de Orión y murió. Entonces, por eso es que se dice que solo se pueden ver 6. Porque Y una autores está romanos muerta. como, ajá, autores romanos como el mismo Plinio decía, ok, me parece curioso que digan que ahí veían 7 hermanas, pero yo solo puedo haber 6. Esa será la razón. Eh, Hasta ahí parecería un mito muy interesante si no fuera porque el mito se repite en mitologías como la Embera y en la de los aborígenes australianos, en donde el concepto base se mantiene. ¿Cuál es el concepto base? 7 personas, principalmente mujeres, están siendo perseguidas ya sea por un grupo de cazadores o por un grupo de bestias o por una bestia o por un cazador. O sea, pero siempre están siendo perseguidas por otra entidad, ¿sí? De probablemente el género contrario. O nos dice, en algunas culturas llegan a ser fantasmas inclusive. Eh, Pasa que una de esas hermanas, una de esas 7 personas, siempre o es no alcanza a ascender a los cielos, o es descendida, o es capturada, o es asesinada. Ok. Ahora, todo eso estaría como, bueno, sí,
es curioso que también los aborígenes australianos lo tengan, pero entonces, ¿por qué son 7 hermanas? Pues resulta que, como tú sabes, las estrellas están en movimiento, ¿no? O bueno, el planeta más bien El está en planeta está movimiento y en por eso movimiento. cambia nuestra perspectiva de las estrellas a lo largo del tiempo. Hace más o menos entre 70.000 a 100.000 años en el pasado, un ojo desnudo humano podía ver 7 estrellas en el cúmulo. Después de hace más o menos unos 60.000, 50.000 años a la actualidad, pues ya solo se ven 6 estrellas. ¿Por qué? Porque 2 estrellas, desde nuestro ángulo de vista, están tan cercas que parecen una. Ok. Entonces, con eso te puedes dar la idea de que esa leyenda probablemente salió de África. Probablemente fue de las primeras leyendas de la humanidad, de los primeros mitos. Y se esparció por todo el mundo y hay versiones y versiones y versiones Ujú, diferentes, pero mantienen la esencia. ujú, mantiene la esencia. Entonces, básicamente en los últimos años se han encontrado varias leyendas que en diferentes partes del mundo que pueden tener un origen similar. ¿Por qué? Porque comparten una estructura arquetípica similar. Y Ok, que súper eso también bueno. nos ayuda a comprobar, eso también que nos ayuda a comprobar que la transmisión oral humana es permanente. Y para rematar, y creo que finalizar, una de las razones por las cuales se cree que la historia de las Pléyades es así, que puede ser la leyenda más antigua de la humanidad, es porque los aborígenes australianos también tienen representaciones de cuevas, así grabados muy antiguos. Esos grabados muy antiguos en la mitología aborigen australiana representan seres mitológicos, seres que ya no están, o dioses, monstruos míticos. Pero eh, un arqueólogo, un paleontólogo, se da cuenta de que esos animales representados ahí son megafauna africana del Pleistoceno. Megafauna africana que está representada en Oceanía. Ajá. Ujú. Sí, o sea, básicamente la fauna que los primeros humanos que los primeros humanos que salieron de África conocieron. Y que como los aborígenes australianos pues se mantuvieron aislados hasta el año 1600 porra, pues lograron conservar todo eso de una manera muy intacta, por así decirlo, muy hermética. Y solo había una forma de conservarlo y era con el voz a voz. Ujú, exacto, entonces para que te hagas la idea, Dani, el mundo de las leyendas no solo está cambiando siempre, sino que también es una gran ventana al pasado, inclusive a tiempos donde la escritura no existía. Bien, no, la verdad que encantado con ese cierre. Me pareció muy curioso y más como inicia en África, que todos venimos de allá. O sea, no puede haber una persona que diga, no, yo no vengo de allá. No, todos venimos de allá porque se sabe que todos venimos de allá. Y cómo se conserva una creencia tan antigua también en la actualidad y cómo en la actualidad se sigue investigando si fue la primera leyenda. Eso me parece bastante, bastante Ujú. bueno. No, pues Eso me he gracias. puesto a investigar y bueno, con gusto para siempre atender en lo que se pueda. Bien, bien, bien. Voy a darle un gran aplauso a Juanchito que nos trajo excelentes historias hoy, excelente conocimiento que yo no sabía y que seguramente muchos de aquí no sabíamos. Entonces, gracias, Juanchito. Gracias a ti, Dani. Y bueno, amigos, si este episodio les haya gustado, no olviden darle like, comentar, suscribirte, activar la campanita para no perderte nuestros videos y nos vemos en el próximo video.